El narcisismo es un trastorno de la personalidad caracterizado por una atención desmesurada a la imagen que la persona crea de sí misma. Al narcisista le preocupa su apariencia y lo que de ella se deriva: ser el más admirado, poderoso o deseado, ser el centro de atención. Tiende a ser seductor y manipulador con el objetivo de ocupar ese ansiado lugar donde él se siente protagonista. Se muestra soberbio, arrogante, vanidoso, engreído, cínico y desdeñoso. Su enorme ego le lleva a ser egoísta. Compláceme y admírame es su lema. Actúa con frialdad y se centra en sus propios intereses. Ensimismado e incapaz de amar, vive preso en la jaula de sus sentimientos de grandiosidad que le aíslan de la relación auténtica, íntima y humana. Carece de la empatía necesaria para sentir con los demás, para compartir el dolor y el sufrimiento de otros seres humanos. Cuando hablamos de los narcisistas, siempre indicamos que son arrogantes y prepotentes, que se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginarse. También señalamos que carece de empatía y que tiene dificultades para sentir emociones positivas hacia las otras personas. Pero el narcisismo no nos muestra su verdadera cara, sino que lo que vemos de él son unas máscaras que en realidad no son más que mecanismos de manipulación utilizados para ocultar tanto sus intenciones así como su verdadera condición. No quieren aparecer ante los demás como petulantes o arrogantes. Por eso lo ocultan detrás de estos mecanismos. Esto a veces resulta eficaz y termina confundiendo a quienes están a su lado. Los narcisistas pueden ser muy tóxicos, pero les costará más esconderse si conoces todos los rasgos de una personalidad narcisista que los psicólogos hemos detallado para que no bajes la guardia. En primer lugar, se creen superiores a todos. Los narcisistas son arrogantes y prepotentes y no lo son por casualidad. Se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginarse. De ahí que la mayoría de las personas signifiquen muy poco para ellos. Curiosamente, sí son conscientes de sus defectos y algunos incluso saben que exageran sus capacidades muy por encima de la realidad. Por eso necesitan ser admirados constantemente. Lo malo es que en su afán por sobresalir exageran sus logros hasta un límite tan elevado que se convierten en personas enojosamente competitivas. Para ellos son los únicos que consiguen triunfos en la vida. Los demás no están a su altura y se fijan en lo negativo de las personas a su alrededor para destacar por comparación. También piensan que sus experiencias tienen más valor que las de los demás y sienten que deben constituir el ejemplo para aquellos que los rodean. No lo hacen por dar consejos, sino solamente por ser el centro de atención. Este excesivo afán de protagonismo provoca que sus relaciones sociales se deterioren y necesiten nuevos contactos que les admiren, aunque con el tiempo modulan el discurso al asumir que generan rechazo. En segundo lugar, no escuchan. El mundo de los narcisistas es pequeño, se limita a lo que ellos piensan y ellos hacen. En su cabeza solo caben ecos de sus propios pensamientos. No escuchan a los demás porque no les importan nada. La avidez de admiración les lleva a creer que todo en sus vidas es excepcional. No existen hechos normales, su existencia es maravillosa, está plagada de triunfos y de notoriedad. Solo escuchan cuando hablan ellos. Les gusta oírse hablando de forma engolada o altanera. En esos momentos podrían entrar en éxtasis de la emoción que sienten cuando escuchan su propio discurso. Por ello, necesitan de una audiencia fiel. El narcisista no escucha, pero le encanta tener una fiel audiencia a sus peroratas. Entre los temas de los que les gusta hablar siempre están los asuntos morales. Les encanta dar largas charlas en las que dictaminan lo que es el bien y lo que es el mal, lo correcto y lo incorrecto, pero siempre para los demás.
En tercer lugar, son mentirosos. La mentira es uno de los andamios de los narcisistas, pero sus historias son lejanas y difíciles de confirmar. Dado que su superioridad es una construcción artificial, necesitan sostenerla con hechos y acontecimientos que son falsos. El narcisista no dudará en crear toda una serie de historias en las que mezclará la realidad con las más inverosímiles mentiras. Tienen la habilidad de darle la consistencia que las hace pasar por ciertas. Dicen sus mentiras con tanta contundencia y aplomo que la mayoría de las personas terminamos creyéndolas. Muchas veces crean historias enormemente elaboradas y confusas en las que es imposible distinguir la verdad de la mentira y en la que ellos inevitablemente aparecen como protagonistas destacados. Se pueden referir a sus estudios, su formación o cómo llegaron a ser tan grandes como son. En cuarto lugar, son envidiosos. La arrogancia y altivez del narcisista pudiera dar a entender que están por encima de las pasiones humanas. Sin embargo, en sus relaciones personales y sociales impera la envidia, tanto la que sienten por los éxitos ajenos como la que creen que los demás tienen por sus logros. Como su superioridad en realidad es fingida, el narcisista no deja de apreciar las cualidades que tienen aquellos que le rodean y que le gustaría que fueran propias. Esto provoca su desprecio y su afán de descalificar precisamente esas cualidades que los demás poseen y de las que él carece. Pero el narcisista no envidia solo las cualidades de aquellos que le admiran, sino también de aquellos a los que él admira y con los que le gusta codearse para aparecer a su nivel, de modo que envidiará el dinero del rico, la locuacidad del político, la abnegación del misionero o la laboriosidad del empresario. La envidia del narcisista es un tema sobre el que estoy preparando un artículo que publicaré próximamente. En quinto lugar, son fantasiosos. Formarse una realidad paralela también es uno de los rasgos identificativos de los narcisistas. La mayor parte del tiempo no vive en la realidad. Sus conceptos erróneos sobre sus capacidades los introducen en un mundo de fantasías y de poder sobre los demás. Lo único que hacen, con la esperanza de alcanzar el éxito a toda costa, es engañarse a ellos mismos y a los demás. Las personas narcisistas solo pueden alcanzar el objetivo con una imaginación desbordada. Suelen mentir. Un clásico es que te hablen de cosas lejanas que nunca podrás comprobar, pero cuanto más se engañan a sí mismos, más se lo creen. Con su fantasía ilimitada, maximizan y rentabilizan lo bueno, que es una buena parte que se han atribuido de otros. Por supuesto, no les hagas caso si te echan la culpa cuando todas esas fantasías se desvanecen, ya que en la vida del narcisista el fracaso siempre pertenece a la vida de los otros. En sexto lugar, son egoístas. Si alguien cercano a un narcisista está pasando un mal momento, no le harán el mínimo caso. Pero cuando ellos se sienten mal, sí buscan que los demás le brinden todo su apoyo. Su problema es que, al pretender situarse en el centro de gravedad de sus relaciones, están despojados de empatía y eso les impide ponerse en el lugar de los otros. Pero suelen ser vulnerables. Lo que pasa es que los narcisistas sienten la necesidad de esconder sus defectos a toda costa y convierten su inseguridad en una falsa fortaleza cuyo objetivo es que nadie pueda hacerles daño. Para conseguir no mostrar su vulnerabilidad, harán todo lo que sea necesario, como hablar excesivamente, reconducir las conversaciones, menospreciar a los demás, señalar sus defectos, todo con tal de no mostrarse débiles. En séptimo lugar, son arrogantes. Los narcisistas no pueden mantener las manos lejos del timón. Quieren que nadie pueda desvelar su inseguridad y su falta de autoestima. Y por eso tratan por todos los medios de llevar cada situación a su terreno. Al contrario de lo que se piensa, los narcisistas huyen de las redes sociales porque no tienen el control sobre ellas. Suele decirse que las redes sociales son un campo abonado para el narcisismo, pero la afirmación no es del todo correcta.
El carácter visual y estético de estas plataformas puede intensificar su conducta, pero no es un escenario cómodo para ellos porque es un mundo que no pueden controlar. Su personalidad no tolerará las críticas y al final salen de la red social porque no la aguantan. Además, son incapaces de asumir la cruda realidad cuando aquellas publicaciones que ellos hacen no le interesan a nadie. En este caso, prefieren el anonimato al riesgo del fracaso en aquellas audiencias que ellos esperan. En octavo lugar, los narcisistas son adictos. Una vía frecuente para compensar los sentimientos de dolor o frustración son las adicciones, ya sean hacia las compras, el alcohol, las drogas, el deporte, el sexo o el juego. La adicción que interfiere en su vida personal, laboral y social se relaciona con la necesidad de sentir euforia constantemente y amortiguar el malestar porque la persona narcisista no puede consentir que en su vida haya dolor, siente intolerancia al apagamiento y a la tristeza. En noveno lugar, son abusadores. Si mirásemos los contactos de la agenda de un narcisista, veríamos que el criterio para clasificarlos distingue a quienes les pueden servir de los que no. Los narcisistas suelen aprovecharse de los demás. Lo hacen, por ejemplo, con personas bien posicionadas para ganarse su confianza. Esto suele pasar mucho en política. Echan mano de asesores que les ayudan a ascender y se apropian de sus aciertos. Y es que los narcisistas dominan el sutil arte de llevar a su terreno tanto a las personas como las situaciones, impidiendo el libre fluir de los acontecimientos. Siempre están al acecho, prestos a reconducir a quienes intenten decir o hacer algo que a ellos no les guste o que no les permita manifestar su grandiosidad y poder frente a los demás. Amigos de este tipo solo traen problemas, todos los días, pues siempre se sitúan por encima de ti, constantemente quieren rebajarte e intentan que sirvas a sus propósitos. En décimo lugar, no reconocen su trastorno. El narcisista considera que se le califica de esta manera por envidia o celos a su personalidad grandiosa. Entiende que lo que los demás consideramos un trastorno grave y dañino no es más que nuestro reconocimiento de su superioridad y nuestra incapacidad para comprender la verdadera dimensión de su personalidad. Un narcisista siempre está a la caza y al acecho. Sus víctimas son personas nobles, honestas, confiadas, seres que valen mucho y que hacen gala de gran capacidad de entrega, de amor y de generosidad. Eso es lo que desea un narcisista, aquello que no tiene y que nunca va a tener. Los narcisistas son seres que siempre buscan a aquellas personas empáticas, personas brillantes que no dudan en sacrificarse por los demás, luchar por elevados ideales y ofrecer un cariño desinteresado. Suelen ser personas nobles con altos objetivos que tienen la mala fortuna de toparse con estos depredadores emocionales en un momento de bajón en sus vidas. Lo peor del narcisista es que sus primeras víctimas son, en un porcentaje muy alto, los niños de la familia. Una madre narcisista no se parará ante sus hijos destruyéndolos o creando seres a su imagen y semejanza. Por eso es tan común que el narcisismo ataque a aquellos miembros de un mismo clan. En torno a la mesa se congregan frustraciones, odios, iras, ataques, celos y conversaciones acusatorias de todo tipo. Los hijos, incapaces de llevar una vida autónoma y feliz, harán suyas esas conductas, y unos y otros estarán constantemente echándose en cara sus fracasos, infelicidades e incapacidades. A veces estos niños, si salen de las garras de su familia narcisista, en la edad adulta sufren distintos trastornos que no son capaces de identificar. Hasta que no ponen un nombre a aquello que les pasa, víctimas de un narcisista, irán cayendo en relaciones de igual o peor dependencia, destruyendo a veces para siempre toda la vida que hay en ellos. Por eso es importante cortar el vínculo cuanto antes con un individuo narcisista. El narcisista buscará un ser vulnerable, un niño, una persona que esté pasando un mal momento, una víctima de un maltrato anterior, para desplegar sus garras de seducción. En un primer momento
actuará como un camaleón, haciendo creer que tiene esos valores o virtudes que el otro busca de manera honesta. Descaradamente prometerá cosas que no piensa cumplir con el fin de ir engatusando a su víctima. Creará una red en torno a ella, aislándola de todo contacto con familia y amigos. La ira, primero emocional y luego física, crecerá paulatinamente hasta que la vida para el otro se vuelve un infierno. El narcisista actúa preferentemente en la intimidad familiar, allí donde nadie puede percatarse de sus malas artes. De puertas para afuera será una persona encantadora, educada y elegante que nunca ha roto un plato. En la intimidad, sin embargo, se dedica a destrozar vidas, a veces para siempre. Y lo hacen en primera instancia aislando a sus víctimas y haciéndoles creer sutilmente y con el paso del tiempo que sin ellas no son nada. Hacen un trabajo sutil, constante, de zapa, silencioso, que acaba minando la autoestima de la víctima hasta destruirla por completo. El narcisista puede llevarse décadas así o hacer el descarte en unos cuantos meses. Cuanto más valiosa sea la víctima, más tiempo será útil para el narcisista y por tanto el daño que causará será mayor. Y hablo de descarte porque para un narcisista las personas son de usar y tirar. Ya te he indicado anteriormente que el narcisista no puede amar, por tanto no les importa ni les revuelve la conciencia, que en este sentido no tienen, si hacen daño. A veces este es casi irreparable, porque la víctima, aislada y con la autoestima muy baja, creerá que todo lo que ocurre es por su culpa. Hasta que no ponga distancia con el narcisista, no podrá ver el mal que está sufriendo. Pero el narcisista se encargará de que esto no sea posible. Hablará mal de la otra persona, la tachará de loca, a veces logra su objetivo y su víctima enloquece de verdad o enferma hasta la muerte. No le permitirá que se separe, que se emancipe, que sea independiente, que se valga por sí misma, que pueda amar a una persona distinta. El narcisista lo quiere todo para sí. No entiende que el amor se multiplica cuanto más se da, que es infinito, que es de ida y vuelta. El narcisista además es un ser cínico, que se parapeta detrás de una máscara. A veces ni la víctima reconoce su verdadera condición hasta que es demasiado tarde. Es un profesional dedicado a destruir vidas para alimentar un ego voraz. La vida con un narcisista no es más que una escalera que desciende al infierno. Si tú estás en ella, busca ayuda entre tus familiares y amigos, ya que cuanto más desciendas por ella, más difícil será el camino de regreso. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.